Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Maestra Mistral en conmemoración de los 80 años de su Nobel, en donde estamos conociendo a Gabriela Mistral desde otra perspectiva, no la de poetisa, sino que la de educadora. Y justamente en este momento yo creo que me encuentro en el lugar preciso y con la persona perfecta. Estamos en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, con su directora María Isabel Orellana, quien es, tú tienes un doctorado, eres historiadora, eres museóloga. El museo no solamente expone sobre la educación, sino que la practica activamente. De hecho, estamos escuchando niños acá, tienen iniciativas que dicen como el liceo se toma el museo, y eso es muy mistraliano. O sea, de hecho, a mí cuando me dijeron no, va a haber ruido, y eso es muy mistraliano. Explícanos lo mistraliano de esa iniciativa y lo mistraliano de que haya niños en este momento que escuchemos su ruido y que estén dando vueltas por acá. Fíjate que yo diría que en relación a la infancia, lo más mistraliano es que ella escuchaba a la infancia y ella confiaba en las niñas y en los niños, confiaba de verdad, confiaba en sus propuestas. Ella tiene un texto muy bonito que se llama Cómo se ha hecho una escuela granja en México, donde ella habla de cómo un profesor sin recursos, pero con un grupo de niños fueron capaces de levantar una escuela granja y de mover toda una comunidad en México. En la época en la que estaban haciendo las reformas, ella se va a trabajar para las bibliotecas populares en México. Entonces, el creer en las capacidades y el apostar, el poner expectativas en las infancias, pensar que pueden hacer cosas, que tienen capacidad para pensar, para proponer, para dialogar, es muy mistraliano. Nosotros tratamos de hacer eso acá también en el museo. Y a lo que tú haces referencia, eso de el liceo se toma el museo, es porque nosotros, si tú te fijas, nosotros tenemos la historia de la educación, podríamos decir, de la época republicana, ¿no? Y tenemos una línea de tiempo, por ejemplo, en una de las salas, donde se marcan grandes hitos de la educación, pero las personas comunes y corrientes son parte de esos procesos. Entonces, lo que tratan esas niñas, por ejemplo, que eran del Liceo 1, lo que hicieron es que colocaron la historia de su liceo en cada una de las partes del museo, donde le hacía sentido en relación a la historia que ese liceo, esa institución tenía. Entonces, de alguna manera, la idea es que ellos se den cuenta de que lo que está en los museos es la historia de las personas comunes y corrientes también, no solo de los héroes, de los próceres. Vamos a polemizar quizá, pero en el fondo ustedes, claro, hablaron de una persona que está preocupada por las minorías, por los desvalidos, y también fue una promotora, digamos, de bibliotecas abiertas que ojalá estuvieran en todas partes, que hubiera acceso para todos. Y entiendo, y corríjanme si me equivoco, que la biblioteca personal, obviamente por razones de mantenerla que viva, se mantenía custodiada en el museo, que eso genera obviamente una contradicción aparente. Entonces quería saber qué opinan un poco de eso y cómo su trabajo quizás le está haciendo justicia a Mistral y le devuelve un poco la mirada al público a esta biblioteca. Si es que es así, no sé qué opina Javier y después Carolina. Bueno, la colección de la Gabriela Mistral está en la biblioteca, como dices tú, del museo. Está acceso a público en estanterías vidriadas. Si bien el público no puede manipular la colección por razones de conservación, son libros antiguos, son libros de 1900, 1850 en adelante. Por supuesto que no pueden ser manipulados como quien manipula una estantería de una biblioteca que es abierta. Pero la biblioteca sí está, o sea, si yo voy al museo yo puedo conocer cuáles son los libros de Mistral. ¿Cómo se llama esto? Por supuesto está dirigida a quienes pueden verla y ver sus marginalias, son los investigadores y con una solicitud previa, pero claro, como dices tú, y ahí también Carolina puede contarnos más, el objetivo de este proyecto nace de esta inquietud de esta biblioteca que es una biblioteca muy numerosa, que de una gran cantidad de ejemplares y que es difícil de abarcar porque son muchos autores, son muchas temáticas, por lo tanto se requiere de una mediación para que la gente pueda conocerla y conocer la amplitud, la importancia, los valores que tiene. No sé, Carolina, si quiere comentar también cómo nace un poco este proyecto. Sí, hacer un poco de hincapié en lo mismo que dice Javiera. Los libros, uno puede ver los lomos de los libros si va efectivamente a la biblioteca y por lo tanto se puede hacer una idea de cuáles eran los autores y las temáticas también que a Mistral le interesan y que eran muy amplias, desde la literatura, la filosofía, la teosofía, el folclore, la literatura
de todas sus áreas, latinoamericana, europea. Y nosotros efectivamente seleccionamos la naturaleza, porque es una de las áreas que es relevante, que está muy relacionada con la obra de Mistral, pero también porque permite hacer una vinculación específica con el territorio y con la gente del lugar. Es decir, como no son estanterías abiertas, nuestra gran inquietud era cómo podemos llevar a que la conozcan el contenido sin hojearlo directamente, y cómo podemos relacionarlo con la comunidad más cercana, que era un interés propio de la misma Gabriela. Ella tenía este interés de traspasar los libros para que la gente del valle, la comunidad del lugar, lo conociera. Y ahí también está esa faceta de maestra o educadora, es dejar un legado de contenido también en las personas del lugar. Absolutamente. Sí. Ya para empezar quizás a cerrar, me gustaría empezar a hablar en tiempo presente. Bueno, acá en Chile, yo creo que en Occidente en general está pasando que primero que nada hay mucha violencia en los colegios. O sea, yo ya he leído muchas noticias en que ya no solo es la Molotov al colegio, no es solo, sino que al profesor lo golpean, a apoderados, estudiantes los queman con Molotov, a los directores de colegio. Hemos leído que hay muchos profesores que están empezando a renunciar rápidamente, que hay una especie de burnout con la carrera, que hay gente que está muy desencantada, mucho trabajo, bueno, no tiene el aprecio que debiera tener la carrera. Entonces, pareciera ser que el magisterio está en crisis. ¿Qué crees tú que podría ayudar de Mistral a los profesores acá en Chile, quizá en el mundo, a volver a encantarse, quizás, bueno, a pacificar, como dijiste tú que ella fue una pacificadora en las comunidades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos tomar de ella para retomar el rumbo? Porque la educación es central. Bueno, mira, muy buena pregunta y efectivamente conectar con Mistral nos ayuda. Mira, no, efectivamente hay una crisis mundial, o sea, los educadores ya no tienen autoridad, ya no hay autoridad, ¿no? Y hay muchas razones, pero una razón es que ahora las autoridades, tanto políticas como administrativas, el Estado, los partidos políticos de todo tipo de ideología, ven a los educadores como simples funcionarios o como simples facilitadores de las ideas en boga dentro de dos grandes aspectos, el economicismo y el colectivismo. Entonces es un problema internacional. Tal vez los únicos que mantienen una tradición más del maestro ideal son los asiáticos, ¿no? De Singapur, Japón, etcétera, etcétera. Si Mistral estuviese viva, se enfrentaría a lo que está pasando hoy en día con los maestros. O sea, ella hubiese hecho un gran esfuerzo, en primer lugar, por elevar la autoestima de los maestros. Hubiese intentado, por ejemplo, darles más formación, prepararlos mejor. Hubiese despertado por activo y por pasivo la idea de que el maestro es un modelo de vida y que su oficio no es, como hemos dicho ya, mercancía, sino un oficio divino. Hubiese gritado a todas partes, norte, sur, este y oeste, ¿verdad?, que los educadores son encendedores de lámparas. Tú me hablas del burnout, ¿sí? En efecto, existe este problema porque los profesores dedican más tiempo a temas burocráticos, ¿verdad?, que le exigen las autoridades, que, por ejemplo, a estudiar y preparar las clases. En Latinoamérica especialmente esto es así. Entonces, hoy se ha eliminado un poco, o se ha perdido un poco la idea de que el educador, el maestro, el profesor, la profesora es un verdadero transmisor de conocimientos. En ese sentido, Gabriela Mistral estaba totalmente, absolutamente convencida de que el maestro transmitía